Hola, hola, mis queridos amantes de las telenovelas turcas y del chismecito del corazón. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más aquí, en nuestro refugio virtual donde desmenuzamos cada drama, cada romance, cada lágrima y cada sonrisa que nos regalan esas producciones que nos tienen pegados a la pantalla. Hoy, mis queridos chismosos de corazón, vamos a emprender un viaje más profundo, una exploración que va más allá de los simples rumores y las especulaciones superficiales. Vamos a sumergirnos en las profundidades de una historia que, aunque ya no se escriba en presente, sigue resonando con fuerza en el eco de nuestros corazones, la de Gamze Erçel, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, sus nombres evocan recuerdos, sentimientos encontrados, suspiros de nostalgia y quizás, para algunos, un pequeño dolor de desilusión. Pero no se me pongan tristes, porque hoy no vamos a revolver viejas heridas, sino a intentar comprender, a analizar con lupa, a apreciar la belleza que, a pesar de todo, sigue vigente en esta historia. Una historia que, como una buena telenovela, tiene sus altos y bajos, sus giros inesperados y sus personajes que nos tocan la fibra más sensible. Pero antes de que nos dejemos llevar por las olas de la emoción, permítanme recordarles, como siempre, que esta comunidad de amantes de las series turcas no sería nada sin su apoyo. Así que si este espacio les trae alegría, si les gusta la manera en que desentrañamos los misterios de la farándula turca, no se olviden de presionar ese botoncito rojo que dice suscribirse. Es gratis, es un clic y es una muestra de cariño que me llena de energía para seguir creando contenido para todos ustedes. Y como un extra de amor, dejen su like y un comentario, para que sepamos que están ahí del otro lado de la pantalla, disfrutando de este espacio tanto como yo disfruto creándolo. Y ahora sí, con el corazón palpitante y la mente abierta, comencemos este viaje. Vamos a rebobinar la cinta, como si estuviéramos viendo un capítulo de nuestra telenovela favorita. Regresemos a ese momento mágico en el que el mundo entero quedó prendado de Esenkal. ¡Ay, qué tiempos aquellos! ¿Recuerdan la euforia, el revuelo, la locura colectiva que se desató con cada episodio? Esa serie no fue simplemente un éxito televisivo, fue un fenómeno cultural, un punto de encuentro para millones de personas que se dejaron seducir por la historia de Eda y Serkan. Y por supuesto, gran parte de ese hechizo fue gracias a la química innegable, casi palpable, que veíamos en pantalla entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sus miradas, sus sonrisas, sus roces casuales, todo parecía cargado de una electricidad que nos dejaba con el corazón en un puño. La historia de Eda, la florista soñadora, y Serkan, el arquitecto frío y calculador, nos atrapó de tal manera que nos hizo creer, aunque fuera por un instante, en la magia del amor verdadero, ese que trasciende las diferencias y los obstáculos. Y como si la ficción no fuera suficiente, la confirmación de su romance en la vida real fue como un regalo caído del cielo para todos nosotros, los que estábamos enamorados de sus personajes. Fue un cuento de hadas hecho realidad. Las fotos que inundaban las redes sociales, los viajes juntos, las declaraciones de amor públicas y llenas de ternura, todo era simplemente perfecto. Cada detalle, cada gesto era analizado, comentado y celebrado con la misma pasión que si fuera un evento familiar. Parecía que Eda y Serkan habían salido de la pantalla para materializarse en la vida real, y nosotros, sus fieles espectadores, éramos los testigos privilegiados de ese romance de ensueño. Recuerdo perfectamente cómo las redes sociales se convertían en un hervidero cada vez que compartían una nueva imagen juntos, o cuando se dedicaban palabras llenas de cariño en entrevistas o publicaciones. La comunidad de fans estaba en constante efervescencia, como si estuvieran viviendo su propia historia de amor a través de la de ellos. Cada pequeño detalle, cada interacción, era interpretada como una prueba irrefutable de su amor, y cada paso que daban juntos era un motivo de celebración y de alegría desbordante. Pero como bien sabemos, la vida real no es un guión de telenovela, y los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. La relación entre Hande y Kerem, a pesar de haber tenido momentos de pura magia y conexión genuina, llegó a su fin, dejando tras de sí una estela de desilusión y confusión. La noticia de su separación, como una bomba que estalla en medio de la tranquilidad, sacudió el universo de sus fans. Fue como si de repente esa burbuja de ilusión en la que vivíamos se hubiera reventado, dejándonos con una sensación de vacío y desconcierto. Muchos no entendíamos qué había pasado, cómo era posible que una pareja que se mostraba tan unida, tan enamorada, hubiera decidido tomar caminos separados. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con debates interminables, especulaciones de todo tipo y teorías conspiranoicas que, lejos de aclarar la situación,
solo generaban más confusión y angustia entre los fans. Se buscaban explicaciones donde probablemente no las había, se creaban historias que no tenían fundamento, y se intentaba llenar el vacío de la incertidumbre con conjeturas sin base. La realidad, mis queridos chismosos de corazón, es que las relaciones son complicadas, un laberinto de emociones, sentimientos y circunstancias que en ocasiones pueden llevarnos por senderos inesperados. A pesar de que el amor sea una fuerza poderosa y aparentemente invencible, no siempre es suficiente para superar las diferencias personales, las ambiciones individuales o los obstáculos que la vida nos presenta. Y creo que en este caso, lo más importante es recordar los momentos felices que Ande y Kerem nos regalaron, y respetar la decisión que tomaron, aunque nos duela y aunque nos deje con un sinsabor en el corazón. Y es justo en este punto donde entra en escena un personaje que, aunque no fue protagonista de esta historia de amor, sí forma parte fundamental de este triángulo emocional, Gamze Erçel, la hermana mayor de Ande. Gamze, con su propia luz y su propia personalidad, siempre ha demostrado una cercanía y un apoyo incondicional hacia su hermana. Las dos hermanas Erçel son un ejemplo de unión fraternal, de complicidad y de amor incondicional. Siempre se han apoyado mutuamente en cada uno de sus proyectos, personales y profesionales, y han demostrado que a pesar de ser diferentes, el lazo que las une es más fuerte que cualquier diferencia. Gamze en esta historia se presenta como la voz de la razón, la confidente, la consejera sabia que siempre tiene la palabra justa para su hermana. Es la que celebra cada uno de sus logros, la que la anima en los momentos de duda, y la que la consuela en las horas más oscuras. Su papel, aunque no esté al frente de la historia de amor de Ande y Kerem, es fundamental en el entramado de esta narrativa. La vemos como un pilar fundamental en la vida de Ande, como esa roca sólida que siempre está ahí para sostenerla, para darle esa fuerza y esa seguridad que tanto necesita. A pesar de que no estuvo directamente involucrada en la relación de Ande y Kerem, Gamze siempre ha sido una presencia constante en la vida de su hermana. Siempre ha sido la amiga incondicional, la confidente leal y el hombro en el que Ande ha podido llorar y desahogarse cuando lo ha necesitado. Y creo que en los momentos difíciles que ha vivido Ande, tanto en su vida personal como sentimental, Gamze ha sido una pieza clave para darle ese soporte emocional, esa comprensión y esa fortaleza que tanto ha necesitado. Su presencia siempre ha transmitido una energía positiva, una calma y una serenidad que, seguramente, han sido de gran ayuda para su hermana. Y es que la relación entre Gamze y Ande es digna de admiración, un testimonio de la belleza del amor fraternal. Ambas se han demostrado un amor incondicional, un apoyo constante y una complicidad que va más allá de los lazos de sangre. A pesar de tener personalidades diferentes, han sabido complementarse y construir una relación de hermandad sólida, hermosa y enriquecedora. Sus interacciones en redes sociales, las fotografías que comparten juntas, los mensajes de cariño y apoyo que se dedican, todo refleja la profunda conexión que existe entre ellas, una conexión que trasciende las pantallas y los focos de la fama. Verlas juntas apoyándose mutuamente, riendo juntas y también llorando juntas, nos recuerda la importancia de tener personas que nos aman, que nos aceptan tal y como somos, y que nos acompañan en el camino de la vida, en las buenas y en las malas. Es un recordatorio de que aunque las relaciones románticas puedan llegar a su fin, el amor y el apoyo de la familia siempre estarán ahí para sostenernos, para darnos esa fuerza que necesitamos para seguir adelante. Es un faro de luz en la oscuridad, una brújula que nos guía cuando nos sentimos perdidos, un refugio seguro donde siempre podemos encontrar consuelo y apoyo. Pero volviendo al tema de Ande y Kerem, aunque su relación haya llegado a su fin, lo que nadie puede negar es que nos dejaron un legado de momentos icónicos, de miradas llenas de complicidad, de besos apasionados y de una química que traspasaba la pantalla. Y es que, vamos, ¿quién no recuerda la famosa escena del beso bajo la lluvia? O ese viaje romántico que compartieron y que nos hizo soñar con la posibilidad de un amor de película. Esos momentos están grabados a fuego en nuestra memoria colectiva, como recuerdos imborrables de una época en la que creímos en el amor eterno. Sus personajes, Eda y Serkan, vivirán para siempre en nuestros corazones, como símbolos de una pasión que nos hizo soñar, reír y llorar. Y aunque la realidad haya tomado otro rumbo, siempre podremos volver a ver esos capítulos una y otra vez, revivir esa magia, y sentir de nuevo esa conexión que nos cautivó desde el primer momento. Y eso es lo bonito de las series, ¿no? Que nos permiten escaparnos de la rutina, sumergirnos en mundos fantásticos y soñar con historias de amor que nos llenan el alma de ilusión, y nos hacen olvidar, aunque sea por un momento, los problemas de la vida real.
Pero claro, como decía antes, esto no es un cuento de hadas, y la realidad es que cada uno siguió su camino. Y creo que es importante respetar sus decisiones, sin dejar de reconocer que su relación fue especial, que tuvo momentos de pura felicidad, y que nos dejó una huella imborrable en nuestros corazones. No podemos negar que en algún momento todos soñamos con que su amor fuera eterno, que Eda y Serkan se quedaran juntos para siempre. Pero la vida a veces tiene otros planes, y lo que nos queda es guardar los recuerdos felices como un tesoro preciado en nuestra memoria. A veces las personas que amamos, aunque no estén juntas, siempre tendrán un lugar especial en nuestro corazón. Y es que los recuerdos de los momentos felices, de las risas compartidas, de las miradas cómplices y de los gestos de cariño, son tesoros que guardamos para siempre, tesoros que nadie nos puede arrebatar. Y esos momentos que nos regalaron Hande y Kerem, sin duda, son tesoros que muchos de nosotros guardaremos en el corazón, no solo por el amor que se profesaron entre ellos, sino por la magia que crearon en pantalla y que tanto nos hizo soñar. Y hablando de soñar, creo que lo que esta historia nos enseña es que el amor, en todas sus formas, es algo que debemos valorar y cultivar. El amor de pareja, el amor de familia, el amor de amistad, el amor propio, todas estas formas de amor son esenciales para nuestra felicidad, para nuestro bienestar y para nuestro crecimiento personal. Y que aunque las relaciones románticas puedan llegar a su fin, siempre habrá otras personas que nos amarán, que nos apoyarán y que nos acompañarán en el camino de la vida. Y que el amor, en cualquiera de sus formas, es una fuerza poderosa que nos da energía, que nos da esperanza y que nos ayuda a superar los obstáculos que se cruzan en nuestro camino. Creo que en estos tiempos en los que todo va tan rápido, en los que a veces nos cuesta conectar con los demás, en los que nos sentimos solos y desamparados, es importante recordar la importancia de cultivar esas relaciones, de valorar a las personas que nos rodean y de expresar nuestro amor a aquellos que nos importan. Porque al final del día, lo que realmente importa son las conexiones humanas, los lazos que construimos con aquellos que amamos, las experiencias que compartimos y los recuerdos que creamos juntos. Y es que la historia de Gamze, Hande y Kerem es una historia de amor en diferentes facetas. El amor romántico que nos cautivó en Senkalkapm, el amor fraternal que une a Gamze y Hande, el amor que cada uno de ellos recibe por parte de sus fans, y el amor que cada uno de nosotros siente por las historias que nos conmueven y nos inspiran. Todos ellos, a su manera, nos han enseñado algo sobre el amor, sobre la vida, sobre la importancia de valorar a las personas que nos rodean y sobre la necesidad de vivir cada momento con intensidad y pasión. Y creo que esta historia, más allá del chisme y de las especulaciones, es una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre cómo vivimos el amor en nuestras vidas, y sobre cómo podemos nutrir y fortalecer esos lazos que nos unen a los demás. Y aunque el romance de Hande y Kerem llegó a su fin, el amor icónico que compartieron, siempre vivirá en nuestra memoria, en nuestros corazones y en el imaginario colectivo de todos aquellos que alguna vez soñaron con ellos. Y que al final, no importa el desenlace, sino la emoción de esos momentos mágicos que vivimos a través de sus personajes y de su historia. Y bueno, mis queridos amantes de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta inmersión profunda en la historia de Gamze Ersel, Hande Ersel y Kerem Bürsin. Hemos recorrido sus momentos más dulces, hemos lamentado su separación, hemos recordado la importancia del amor en todas sus formas, y hemos aprendido valiosas lecciones sobre las relaciones humanas. Hemos visto cómo la química en la pantalla puede trascender la ficción, y cómo las relaciones, a pesar de sus idas y venidas, siempre dejan una huella imborrable en nuestros corazones. Hemos recordado también la importancia de la familia, de los lazos fraternales, y de cómo el apoyo incondicional puede ser un gran soporte en los momentos difíciles. Y espero que esto les haya dejado un buen sabor de boca, como a mí, y que se lleven a casa una reflexión sobre el amor, sobre las relaciones humanas y sobre la importancia de vivir cada momento con intensidad y pasión. Y que aunque los cuentos de hadas no siempre tengan un final feliz, siempre hay motivos para seguir creyendo en el amor y en la magia de la vida. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado una vez más en este viaje, por dedicar su tiempo a escucharme, por compartir sus opiniones y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Su compañía es lo que hace posible que este canal siga creciendo, que sigamos explorando juntos el mundo de las telenovelas turcas y que sigamos compartiendo nuestra pasión por estas historias que nos tocan el alma. De verdad, valoro cada uno de sus comentarios, cada uno de sus mensajes de cariño y cada uno de sus likes.
Son una comunidad increíble y me siento muy afortunada de poder compartir este espacio con todos ustedes. Y por supuesto me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Cuál fue su momento favorito de la relación entre Andy y Kerem? ¿Qué les ha enseñado esta historia? ¿Qué opinan del papel de Gamze en la vida de Andy? Me encantaría leer sus reflexiones, sus opiniones y sus anécdotas. Sigan conversando conmigo sobre este tema, sobre sus personajes favoritos y sobre todo aquello que les apasiona del mundo de las telenovelas turcas. Y como siempre, antes de despedirme, les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos que también aman las telenovelas turcas, y de suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes y que cada like, cada comentario y cada suscripción son un gran regalo para mí. Así que ya saben, a darle con todo al botoncito de me gusta, a compartir este vídeo con el mundo, a suscribirse para ser parte de esta gran familia, y a dejar un comentario contándome qué les pareció este análisis en profundidad de esta historia que, sin duda, nos ha tocado el corazón a todos. Hasta la próxima y que el amor los acompañe siempre.